áreas, en el hogar, en la familia, en la economía. Y obviamente lo que busca el enemigo es que se justifique en cada una de esas cosas para que nosotros no nos levantemos a generar un cambio en el mundo espiritual y que por consiguiente se traslade también y se materialice en el mundo natural. Este mensaje lo he titulado si eres un conquistador. Yo creo que acá hay gente que tiene ese ADN de conquista, me dice amén y yo me pongo contento. Yo creo que aquí hay gente que es conquistadora en el nombre de Jesús. Y esa es una de las cosas que nosotros no podemos perder. Hay momentos en la vida donde el enemigo tratará e intentará aplacarte, detenerte, frenarte, angustiarte, entristecerte y querrá de alguna u otra manera frenarte en aquellas cosas que Dios te ha asignado o inclusive en las cosas normales de la vida o las cosas que nos corresponden hacer, como ser papá, ser mamá, ser cabeza, ser responsable, el proveedor, etcétera. Y podemos enumerar un ministro de Dios con dones, con talentos, con oficio. Obviamente cada una de esas cosas que nos fueron impartidas delante del Señor tienen consigo responsabilidades, lo cual no le podemos echar la culpa a ninguna institución, no le podemos echar la culpa a las fuerzas del diablo, no le podemos echar la culpa ni siquiera al Señor, sino que son netamente responsabilidad de nosotros. El último mensaje que yo ministré la semana pasada, les estuve hablando de cómo el Señor me habló, la importancia de recuperar la fe, de no perderla, de que hay momentos en la vida donde nos quedamos varados, detenidos y frenados, son por distintas circunstancias, quebranto en el alma, decepciones, situaciones en las cuales decimos mañana lo voy a hacer y lo vamos postergando y nos vamos deteniendo y poco a poco vamos perdiendo la fe, poco a poco se va apagando la fe en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Comenzamos a ver desde una perspectiva natural, humana, lógico, y pareciera que todo se levantó en contra mío y Dios te dice no, tenés que levantarte porque te estoy desafiando nuevamente a que seas una persona de fe y por consiguiente entiendas que hay un espíritu en tu vida que es el Espíritu de Dios que nos impulsa a qué cosa, a conquistar. Entonces, qué mejor que hablar, mis queridos hermanos, la importancia del pueblo de Dios cuando Dios le dijo, naciste para conquistar, naciste para ir y poseer, naciste para poder recibir lo que yo tengo para tu vida. Entonces, acompáñenme al libro de Números, capítulo 13, versículo 1. Aquí lo que podemos notar es que el que habla puntualmente es Dios. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Lo que podemos notar acá en este pasaje bíblico, cuando nosotros le tomamos un poquito de atención, es que Dios los envía y Dios es el que los escoge. Usted va a entender que en los primeros versículos el Señor le dice, elígelos, escógelos, sepáralos, porque yo tengo algo que hacer. Una de las cosas que el enemigo de continuo está buscando, hermano, es la descalificación, la denigración, que no nos podamos sentir útiles, no nos podamos sentir lo que verdaderamente somos en las manos de Dios. Entonces eso habla de que el enemigo intentará pisotearte, denigrarte, el enemigo intentará de alguna u otra manera hacerte sentir un fracasado, una fracasada, que tenés que depender de tal o cual acción de otras personas y no de aquellas cosas que Dios determinó. Entonces lo que notamos acá es que Dios elige gente que pueda ser de influencia, gente que entienda cuál es la identidad que tiene y que es lo cual el Señor le ha dado. Cuando se va perdiendo la identidad, se van perdiendo los valores, se va perdiendo la posición, lo primero que hacemos es nosotros proclamar cosas conforme a cómo nos sentimos. Entonces decía, elijan príncipe porque serán de influencia para el pueblo. Escógelos, que yo lo que vamos a hacer, no solamente elegirlos, sino enviarlos. Cuando nosotros podemos resaltar la palabra de ser enviado, una de las cosas lindas que tiene la persona enviada, nosotros de acá, desde la Casa Central, enviamos personas que abran células y les enseñamos, mire, esta es la forma, esta es la estructura, esta es la visión del ministerio, se les explica, se les conduce, se les enseña, se los prepara y se los envía. Y se trata de qué cosa,
de que cumplan aquellas cosas que se les está enseñando. ¿Para qué? Para que haya unos resultados, porque no es nuestra visión, sino aquella que Dios le impartió a la iglesia. Ahora, usted va a notar que no solamente Dios los elige, Dios los envía, sino que Dios les dice que tienen que funcionar en una situación, es reconocer la tierra. Traigan el informe, vayan, reconozcan, observen aquello, lo cual vamos a ir a conquistar. Todavía no lo habían enviado a conquistar, pero la importancia de tener una posición correcta, la importancia de entender que fueron enviados y la importancia de reconocer aquello en lo cual Dios les estaba diciendo, esto es lo que van a conquistar. Fíjense que hasta ese momento Dios no le decía peleen. Fíjense que hasta ese momento Dios no le decía vayan a la guerra. Dios le estaba, hermanos, tratando de estructurar para que ellos entendieran del cómo iba a ser después. Entonces, toda persona, hermanos, que entendió el principio de tener un espíritu de conquista, tiene valores, tiene identidad, tiene, hermanos, una posición correcta y sobre todas las cosas entiende que tiene una función, que no la va a dejar de lado, que no la va a despreciar, que no la va a desechar, sino que sabe que se siente privilegiado en aquello que Dios le ha dado. El versículo 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Una de las cosas que Dios me habló a mí cuando me dijo, Alejandro, estás perdiendo la fe, Dios me resaltó y me dijo, hay cosas que comenzaste y que no las terminaste, y eso denota que estás perdiendo la fe, que estás dejando las cosas por la mitad del camino. Estás demostrando con tus hechos que no me estás creyendo al final de aquello que yo te mandé a hacer. Y verdaderamente me di cuenta que así es, que las cosas las dejaba por la mitad. Emprendía una cosa, emprendía otra y todo dejaba por la mitad. Y Dios me decía, mira, Alejandro, las cosas que emprendiste, las terminaste, trajeron fruto. Entonces notamos que las personas que tienen un espíritu de conquista empiezan algo, pero también lo terminan. Digan conmigo, lo terminan. Es decir, empiezan algo, pero también lo terminan, no se quedan a la mitad del camino. La Biblia nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué es inconstante? Porque emprende una cosa, emprende la otra y se queda en la mitad, no termina nada. Entonces, hermano, la importancia de entender este principio, que es lo que Dios le dijo, hermano, ellos arrancaron y en 40 días volvieron de reconocer la tierra. Había un principio y había un final. Hermanos, cuando uno es joven quiere hacer un montón de cosas y emprender y hacer aquello y lo otro, y a todos les decimos sí. Ya cuando los años empiezan a venir, uno dice conviene, no conviene, es lo correcto, no es lo correcto, porque no desea perder el tiempo, desea hacer lo que tiene que hacer y que obviamente eso dé resultado. Entonces, todo líder, todo príncipe, toda cabeza, todo cabeza de hogar, toda familia que entiende, hermanos, que está levantado para la conquista en el hogar, en la familia y en la economía, hermanos, en el llamado, en el ministerio, en los dones, va a empezar algo y va a tratar de terminarlo siempre. Ahora, mira lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura, el versículo 26. Dice que anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dice, y dieron la información a ellos y toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Sigue diciendo el 27, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste y ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de la tierra. Lo que notamos acá es que eran escogidos, fueron elegidos, entendieron su función, hicieron lo que le mandó a hacer. Hubo un principio y hubo un final y notamos que lo que hicieron es traer un informe. Vienen y contaron. A usted le habrá pasado que de repente usted abre el TikTok y hay personas que promocionan situaciones. Promocionan productos, promocionan viajes, promocionan etcétera, un montón de cosas. ¿Y a usted qué le sucede? Le crea una expectativa. Automáticamente, ¿qué es lo que hace? Usted trata de informarse para ver si aquello que a usted le informaron lo trata de enriquecer para ver si es fehaciente, si es verdadero. Entonces eso habla de ¿qué cosa? De testimonio. Eso habla de dar testimonio de aquello que te mandaron a hacer, de aquello que te mandaron a ejecutar.
Nosotros tratamos de alguna u otra manera reunirnos con los pastores, preguntarles, cuénteme cómo viene la obra, cuénteme cómo viene esto, cuénteme cómo está en la célula, cómo vienen los hermanos, cómo se está conduciendo. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros estamos interesados en trabajar en pos de las personas y poder bendecir, porque sabemos que si afectamos a la cabeza del hogar, al hombre, a la mujer, afectaremos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y serán afectados por generaciones. Entonces lo que notamos acá, que toda persona que tiene una actitud de ser conquistador y que dice voy a conquistar, voy a crecer, no tiene problema de pasar informes, no tiene problema de contar cuántas grandes cosas está viendo, no tiene problema de dar testimonio de las cosas que está haciendo. Nosotros venimos de Uruguay, estuvimos viernes, sábado, domingo. Y yo le puedo contar desde el principio que llegamos a la 1:15 de la tarde. Allí pudimos almorzar con los pastores, Noelia y Guillermo. Luego fuimos a descansar un ratito y arrancamos a las 7 de la tarde. El pastor Víctor fue a casi 40 kilómetros de donde estábamos hospedados. Lo dejé ahí, después yo tuve que cruzar todo Montevideo para ir a la otra congregación y cada uno de los dos estuvo ministrando. Después nos reunimos nuevamente 11:15 de la noche para cenar y así terminamos y nos acostamos como a las 2 de la mañana y un poquito más también. Entonces le podemos contar y darle informe, decirle lo que hicimos, a dónde nos movimos, con quién estuvimos, los resultados. Es decir, no tenemos problema de darle informe. ¿Vio que la mujer a veces te pregunta hasta cuando no te tiene que preguntar? No sé si a usted le pasa. A mí me pasa. Varón, ¿a ustedes le pasa? ¿Vieron? ¿Qué hiciste? Todo bien, le decimos a veces. Y cuando ve que no podemos, nosotros no le transmitimos el todo bien, automáticamente te empieza a preguntar con lujo y detalle. ¿Qué cuentan los pastores? ¿A qué hora almorzaron? ¿Dormieron siesta? ¿Qué es lo que hicieron? Entonces, de alguna u otra manera empiezan a arrancar el informe, a veces medio obligado, pero te lo saca. Entonces, a veces nos cuesta a nosotros. ¿Y qué le pasa? Usted viene cansado y su esposa le quiere pasar el informe de todo el fin de semana. Este dice, déjeme descansar. Se levantó y sigue pasando el informe. Y así porque por ahí a la mujer no le cuesta nada transmitir las cosas, las actividades de los chicos, el colegio, etc. Hermanos, una de las cosas que denota cuando una persona da testimonio de lo que está haciendo, más cuando se trata en la obra del Señor, hermanos, es que tiene seguridad de que lo que le mandaron a hacer lo estuvo haciendo. No es que estuvo haciendo su obra, no es que estuvo haciendo lo que a uno le parece, sino que estuvo haciendo lo que se le mandó a hacer. No tiene problema de dar testimonio de las grandezas y aún inclusive hasta contar algunas cosas por ahí feas o incorrectas que nos pasaron. También es bueno contarlo para que, hermano, para de alguna u otra manera advertir situaciones, prevenir situaciones. Cuídense con esto, cuídense con aquello. Hubo tiempos de guerra, hubo tiempo de oración, hubo tiempo de intercesión, mucha gente endemoniada, mucha gente enferma. Entonces uno que hace, pasa informe con el único fin de edificar y a la vez de demostrar confiabilidad. Yo estoy demostrando confianza a las personas a las cuales me enviaron, a las cuales me confiaron ser parte de una obra en la cual es la obra del Señor. El libro de Números capítulo 13 versículo 30, la Biblia nos enseña que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos. Mire lo que dice la Escritura. Dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, toda persona que quiere ser conquistador va a tener un lenguaje diferente a lo que tienen los demás. Usted va a notar que hoy Argentina está siendo ametrallada por un montón de situaciones, desde el ámbito político, desde el ámbito financiero, desde el ámbito laboral, y hoy hay un montón de gente enferma. Entonces usted va a notar que el lenguaje, che, ¿viste lo que pasó en tal lugar? Che, ¿viste lo que pasó en tal lugar? ¿Viste lo que pasó en la casa de tal persona? ¿Viste lo que pasó? El robo, el accidente de tránsito, la crisis, aquello, lo otro, lo político. ¿Viste lo que está pasando? Se está hablando un lenguaje que verdaderamente nos está edificando. Se está hablando un lenguaje que por ahí de repente nos está desenfocando de lo que somos en las manos del Señor. Entonces notamos que Caleb, que tenía un lenguaje diferente,
Mientras estaban allí en un conflicto donde pasaban un informe, el hombre se paró y dijo: vamos a levantarnos y vamos a ir a la conquista. No mirando su condición, no mirando la condición de los demás, sino que mirando aquello que Dios dijo que tiene que ser en el nombre de Jesús. Por eso que desde acá nosotros siempre le vamos a alentar con un mensaje de fe y le vamos a decir: hermano, levántese y pelee, porque Dios le va a abrir puertas. Yo creo que en esta semana Dios va a abrir puertas. ¿Cuántos me apoyan y me dicen amén a eso? Porque tal vez usted no necesite que se le abra una puerta, pero tal vez el hermano que está a su lado necesita que Dios le abra una puerta, y juntos como iglesia vamos a clamar para que ese hermano que está necesitando que Dios le abra una puerta, esa puerta se le abra en el nombre bendito de Jesús. De eso se trata, es entender un espíritu de conquista, porque Caleb se podía haber quedado quieto, pero Caleb entendía que él se tenía que levantar, no solamente porque tenía un corazón diferente, sino tenía un lenguaje distinto que podía afectar a los que le estaban rodeando. Ahora dice el libro de Números 13:31: mas todos los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaban mal entre los hijos de Israel. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo hablaban? Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Que va a haber gente que va a decir: dale, vamos a pelear, y va a haber gente que va a hablar mal y que va a decir: no lo vamos a lograr, está difícil, está complicado. ¿Cuántos creen que en tiempos de crisis Dios puede bendecir a su iglesia? ¿Cuántos creen que en tiempos de enfermedad Dios va a traer sanidad? ¿Cuántos creen que en tiempos de conflictos Dios va a dar grande victoria? De eso se trata, ser personas de fe, mis queridos hermanos. De eso se trata. Yo, hermano, en más de una oportunidad me levanto enfermo y me voy a trabajar. Y si usted me pregunta: apóstol, ¿es porque usted tiene ganas? No, hermano, porque entiendo que es la manera de enfrentar las circunstancias, porque creo que no solamente me va a dar beneficio, hermanos, el trabajar, sino que actuando de esta manera yo voy a conquistar la sanidad en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuántas veces me he ido de viaje con fiebre? ¿Sabe cuántas veces me he ido de viaje enfermo? Y poder encontrar la sanidad mientras viajaba, mientras oraba, mientras clamaba, poder encontrar la sanidad. Hermano, ¿y quiénes no lo van a entender? Hay quienes me van a decir: no salgas. Hay otros que me van a decir: estás loco. Hay otros que me van a decir: no te cuidas ni vos ni estás cuidando a tu familia. Pero hermano, la Biblia a mí me enseña que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tenemos que tener el espíritu que tuvo Caleb. Tenemos que hablar palabras de fe, palabras de autoridad, palabras de victoria, palabras de bendición, palabras de sanidad. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Yo creo que Dios está activando un espíritu de conquista. Yo creo que Dios está activando gente de fe en este tiempo que se va a levantar, porque hoy lo que estás viviendo es circunstancial. Hoy lo que te está pasando no es el fin, es el comienzo para poder ver la gloria del Señor. Es el comienzo para poder ver la mano de Dios obrando sobre tu vida. Aleluya, yo siento la gloria del Señor en esta noche. Yo sé que va a haber una activación espiritual y que aquí va a haber gente que se va a levantar y que van a salir a la conquista en el nombre bendito de Jesús. ¿Me dice amén a eso? Es decir, hermano, la Biblia nos sigue diciendo que ellos hablaron mal entre los hijos de Israel. Dice de que la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo pueblo que vimos en medio de ellos son hombres gigantes. El versículo nos termina diciendo, hermanos, es decir, que ellos miraban las circunstancias, miraban las ciudades, miraban los gigantes, miraban la oposición. Tenemos el ejemplo de David, que nunca miró a Goliat, sino que miró la victoria. Tenemos a un Josué, hermano, que se paró ante los muros de Jericó y no vio los muros de Jericó. Lo que pudo ver es la promesa de parte del Señor. Y yo creo que si el espíritu que operó, hermanos, en medio de Josué, y el espíritu que operó en medio de David, yo creo que ese espíritu también está aquí en medio de nosotros, y también va a operar para darnos una
tremenda victoria. Aunque te sientas derrotado, aprenda a confesar victoria. Aunque no tengas fuerza, declara que Dios da fuerza al cansado y que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. Qué importante es levantarse y comenzar no solamente a ser un proclamador, uno que declara, uno que se levanta, sino a entender que el Espíritu de Dios está dispuesto a sostenerlo, está dispuesto a ayudarlo, está dispuesto a levantarlo, porque entendemos que con Dios somos más que vencedores. Vamos, sacúdese, dígale al hermano, vamos, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Decirle, Dios te levanta para la conquista en el nombre de Jesús. Dios te levanta para la conquista, iglesia. Dios te va a abrir puertas. Dios va a ser el encargado que te va a fortalecer. Mañana vas a ser un precursor de cambio. Vas a ser una puerta de bendición para tu familia. Vas a bendecir a tus amigos. Vas a bendecir a tus seres queridos. Hermano, hoy estás pasando un momento difícil, pero Dios te va a levantar y va a ser visto la gloria de Dios sobre tu vida. Eso es lo que tenemos que entender. Basta de confesar derrota. Sácate la derrota de la boca, sácate la derrota de la mente, sácate la derrota del corazón y entender que papá Dios te levantó. Hermano, te escogió como príncipe, te escogió como rey, sacerdote, te escogió como hijo y heredero de sus promesas. Y Dios juntamente con eso te dio un espíritu poderoso, hermano, para que te levantes y entiendas que con el Señor todo es posible. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Allí en el capítulo 14 del versículo 6, dice la Biblia que tristemente, mire, ya antes de ir ahí quiero hacer un paréntesis. Usted sabe que la confesión y la declaración de esos 10 espías detuvo a Israel durante 40 años. El pueblo de Dios padeció 40 años en el desierto porque hubo gente que habló un mensaje que no tenía que hablar. Y eso los estancó, eso los detuvo y eso los frenó. Los únicos que no se frenaron fueron Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque dentro suyo estaba el anhelo de conquistar la tierra. Ahora, lo tremendo de todo esto, que esos 10 espías terminaron perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, no solamente trajeron un mensaje equivocado, sino que ese mensaje equivocado contaminó el corazón de todo el mundo. Si hay algo que nos molesta a nosotros, los que somos personas que siempre la peleamos, la luchamos, porque la peleamos desde chicos. No es que nosotros, hermanos, de repente todas las cosas que tenemos nos fue gratis. No, la peleamos, nos esforzamos, trabajamos, todos los días nos levantamos temprano. Y aún inclusive hasta viajando y viniendo cansados nos vamos a trabajar igual. No nos ha sido fácil, pero si hay algo que entendemos es que Dios nos asignó algo y Dios nos desafía constantemente a crecer y a desarrollarnos. Ahora, hermano, usted va a notar que 40 años se quedó detenido. ¿Por qué? Porque vinieron mensajeros con un espíritu incorrecto, porque vinieron mensajeros con una palabra incorrecta. Tal vez ellos era lo que sentían, ellos lo que creían, pero terminaron afectando a otros. Usted va a notar que en Moisés fueron 12, en Josué fueron 2 solamente. Y usted me dice, ¿por qué fueron 2? Porque los otros 10 ya, hermano, habían metido la pata. Y usted dice, pero pasaron 40 años, no importa si pasaron 40 años. Yo creo que el fracaso, los errores y las cosas que detuvieron generaciones nos tienen que enseñar. Nos tienen que enseñar. Si hubo personas que hicieron cosas que no le dieron resultado, hermano, sacúdete, despídela, déjala atrás y vamos a levantarnos a intentarlo a la manera de Dios, sabiendo que con el Señor todo es posible en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, si uno está actuando de la misma manera que lo llevó el fracaso al pueblo de Dios, y vamos a seguir encontrando fracaso. Ahora, dice la Biblia que luego que Josué entró a la conquista, entró a recibir bendición, empezó a poseer. ¿Quién aparece allí en el medio? Caleb, capítulo 14 del versículo 6. Caleb apareció para decir, vengo a reclamar lo que a mí me corresponde. Vengo a pedir lo que yo creo que Dios me habló a ti, pero te habló a ti, pero también me habló a mí. Mire lo que dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Tremendo. Significa que en su corazón estaba el mensaje de Dios.
Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que halló tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Es decir, no solamente lo siguió a Dios, no solamente, hermano, lo sintió en el corazón, sino que lo confesó. Los que confesaron negativos, triste y lamentablemente perecieron. Pero aquella persona que confesó conforme a lo que sentía, conforme a lo que creía, habían pasado los años y tenía legalidad para seguir reclamando. Usted sabe, hermanos, la parábola de la viuda y el juez injusto. Vemos que la viuda reclamaba, y el juez no temía ni a Dios ni a hombre, pero dijo: no vaya a ser cosa que esta viuda me saque la paciencia. Dice: se me termine la paciencia, entonces le haré justicia. Y el Señor, ¿qué enseñanza nos da? Que una viuda sin fuerza, una viuda sin recursos, una viuda sin influencia, y hermanos, se acercaba y decía: haceme insistente, haceme justicia de mi adversario. Terminó conquistando aún lo que era de una persona impía, una persona injusta. Termina convenciéndolo y termina actuando en justicia. ¿Por qué? Porque la mujer fue insistente. Tocalo a tu hermano y decirle: seguí golpeando, porque estás a la puerta allí de recibir buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguí golpeando, levántate, porque lo que estás viviendo es temporal y lo que viene es algo glorioso en el nombre bendito de Jesús. Pero seguí golpeando. El hombre siguió y esperó 45 años y dijo: vengo a reclamar lo que a mí me corresponde. Vengo a pedir lo que a mí me corresponde. Saben, mis queridos hermanos, miren, yo le voy a hablar un poquito desde el término de la justicia. Por ahí de repente no es el lugar que me corresponde, tendría que estar aquí el profeta Cristian Valloscura debido a su oficio. Pero yo más o menos lo poquitito de entendimiento que tengo es así. Miren, yo puedo hoy reclamar la herencia de mis abuelos, por ejemplo. Si mi padre no estaría en existencia, o mi madre también, yo como hijo de ellos, al ser reconocido me van a presentar la libreta, voy a tener que presentar allí los papeles, etcétera, el certificado de nacimiento, donde yo certifico, no sé si estoy avivando a alguien en esta noche, pero bueno. Certifico que yo soy hijo de don Arnoldo Rubén Palavecino, de don Neagilda Mercedes Salto. Vengo y certifico y me paro y le digo: vengo a reclamar lo que a mí me corresponde. ¿Y usted quién es? Yo soy el hijo de... y vengo a reclamarlo. Y aunque mis tíos me odien, me aborrezcan y digan lo que digan, yo tengo derecho legal, aunque ellos no me quieran dar, de reclamar la herencia. ¿Estamos acá? Entonces, hay una cuestión que no es una situación de sentimientos. Dios no te va a bendecir por lástima. ¿Estamos acá? Dios no te va a bendecir por lástima. Ay, pobre mi hijo, lo voy a bendecir por lástima. Hermano, Dios no le respondió a la viuda por lástima. Dios le respondió por la insistencia. Lo vuelvo a reclamar: Dios no bendijo a la viuda por lástima, Dios la bendijo por insistencia. Y una de las cosas que a mí me enseñó la vida y me enseñó la fe es ser insistente. Tal vez no tengo carrera universitaria, tal vez no terminé el secundario, y le puedo enumerar un montón de cosas, hermanos, que no califico, pero si algo que yo he entendido, que cuando Dios me habla, yo me levanto y digo: yo te creo, Señor, y vengo a reclamar lo que a mí me corresponde. Yo te pido la bendición, yo te pido la sanidad, yo te pido la libertad. Y entiendo que si MAPRI es una casa de restauración, yo entiendo que mucha gente va a ser restaurada, y al ser restaurada va a ser bendecida por el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Yo creo, hermano, que es importante pararse con el espíritu de Caleb y decir: aunque los años han pasado y aunque ya no tengo tal vez lo que quisiera tener, yo vengo a reclamar lo que el Padre me prometió, en el nombre bendito de Jesús. Mire lo que dice la Biblia. El versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo,
Estos 45 años desde el tiempo de que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. 85 años. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo. Siento la presencia de mi padre. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermano, no se desvió. No se desvió a Baal, no se desvió a Acera, no se desvió a la idolatría, hermanos, que había allí en Canaán. El hombre se mantuvo firme, entendiendo que Jehová Dios, aquel que le había prometido Dios, le iba a dar cumplimiento, hermano. Y el hombre se paró y dijo, yo vengo a reclamar lo que a mí me corresponde. Y sabe lo tremendo de todo esto, cuando uno mira la historia de este varón, usted va a notar que allí el hombre conquista Hebrón y luego termina dándole herencia a su hija. Entonces nos damos cuenta que cualquier persona natural diría, ¿para qué va a pelear el viejito si ya está a punto de partir? Que peleen los hijos. No, la herencia era primeramente para él y luego él se le iba a transferir a sus hijos. ¿Por qué? Porque entendía que todo conquistador, hermano, no es mezquino. Todo conquistador no solamente pelea para disfrutar aquello que Dios le ha asignado, sino que pelea entendiendo que va a provocar un efecto a las próximas generaciones, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Tenemos que sacarnos esa mentalidad de mezquino, tenemos que sacarnos esa mentalidad de egoísta. Cuando uno es conquistador, hermanos, es asignado por el Padre y uno sale a conquistar sabiendo que muchas veces, hermanos, muchos van a recibir beneficio de aquello en lo cual Dios nos sacó a conquistar y nos sacó a atrapar y nos sacó a bendecir, hermanos. De eso se trata. De entender que este es el tiempo en el cual donde usted está viendo guerra, donde usted está viendo enfermedad, donde usted está viendo peste, donde usted está viendo robo, donde usted está viendo delincuencia, donde usted está viendo traiciones, estafa y tantas cosas que hay. Yo creo que Dios es cuanto más se va a manifestar para bendecir a sus hijos, porque es la manera en la cual Dios traerá existencia, hermano, y manifestará su gloria para marcar una diferencia. La gente te va a decir, che, vos no tenés problemas. Sí, tengo problemas, pero yo los veo desde otra manera, porque aunque hoy estoy pasando un momento difícil, sé que viene una gran victoria, porque entiendo que hay tinieblas en la tierra y oscuridad, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Te tienes que levantar, hermano, ya no orar, como yo le decía el otro día, mi hermanos, oramos porque nos atacan. ¿Qué le parece si en vez de orar porque nos ataca, no salimos nosotros a atacar al enemigo para que nos suelte lo que a nosotros nos corresponde, en el nombre bendito de Jesús? Si en definitiva igual es guerra. Si en definitiva igual es guerra. Entonces yo prefiero levantarme a hacer guerra, no para defenderme lo que ya tengo, sino para seguir conquistando en el nombre de Jesús. Porque cuando uno viene de viaje, escucha cantidad de problemas en el viaje, durante el viaje y cuando vuelve del viaje. Es así, hermano. Yo sigo ministrando gente. Hay chicos que me acompañan y me dicen, yo no pensé, apóstol, que usted trabajaba tanto. Y le digo, ¿qué se piensa? ¿Que usted, apóstol, está solamente arriba de una plataforma? Le digo, la gente tiene problemas. Hay que pastorearlo, hay que ministrarlo, hay que conducirlo, hay que darle luz, hay que enseñarle la palabra. El Espíritu de Dios le va a dar luz y lo va a sacar de la situación. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor nos enseña por su palabra que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, cuando el enemigo te está llevando al fracaso, no es Dios. Cuando el enemigo te está llevando a la destrucción, hermano, no es Dios. Así que te tienes que levantar y decir,